Amén. Repítele al que está al lado, como Jesús, como Jesús, como Jesús. Pueden sentarse. Sí, hermano, porque hacerlo de otra manera es imitar. Hacerlo de otra forma es intentar aparentar. Hacerlo de otra forma, eh, lo que va a traer a nuestra vida es ser la imitación de algo que no somos. El capítulo 9 del Evangelio de Mateo nos muestra una panorámica de todo tipo de milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Vemos cómo Jesús sana a un paralítico, una persona que no podía andar. Jesús la sana. Vemos cómo también sana a la hija de Jairo, una jovencita que tenía 12 años y que estaba a punto de fallecer, estaba en sus últimos minutos y Jesús la sana. Vemos también como una mujer con flujo de sangre que llevaba también 12 años y esto le azotaba, es sanada por medio de Jesús. Dos ciegos también reciben la vista y un mudo habla a causa de la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo. Y al final de este capítulo termina el pasaje de una forma cuanto menos curiosa, pero real, que no nos debe dejar a nosotros como creyentes apacibles y mucho menos insensibles. Es por ello que vamos a dar lectura al Evangelio según Mateo capítulo 9. Vamos a leer el versículo 35 y 36 y el título de la palabra, del mensaje que Dios ha puesto en esta mañana en mi corazón es como Jesús. Como Jesús. Dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús es el ejemplo a seguir. Él enseñaba con sus actos, con una forma de vida, con su propia conducta, con su compasión, con su misericordia, con su gran amor. Qué diferente es el mundo, ¿verdad? Hay un dicho o refrán muy conocido que dice, diciendo y haciendo. No sé si lo han escuchado. Y ahora yo entiendo el porqué de este refrán. Es porque mucha gente habla, pero hace poco. Muchos son capaces de hacer maravillas con sus palabras, con sus labios, con su boca, pero a la hora de la verdad sus hechos son contradictorios a lo que hablan. Muchos predican, pero pocos aplican. Muchos dicen saber mucho, pero en verdad no saben nada. Y es así, hermanos, el mundo nos ofrece una perspectiva de vida de meras apariencias, mientras que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece vivir la vida de una manera real, honesta, fidedigna para con Él. Porque cuando decimos y hablamos, pero no aplicamos, entonces engañamos. Ojo a lo que digo, y esta frase hay que tenerla en cuenta. Cuando nosotros decimos y hablamos, pero no aplicamos a nuestra vida, lo que estamos haciendo es engañar. Y la mentira no es de Dios, y la mentira es pecado. Debemos ser coherentes y consecuentes con lo que predicamos. Ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ver en esta mañana cómo podemos ser más como Jesús. En primer lugar, para ser como Jesús debemos andar. Fíjese lo que dice la Biblia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El propósito de Jesús, que Jesús tenía y tiene en la tierra, va más allá de un lugar en concreto. No basta con el lugar en donde vivimos, es necesario salir. El texto nos muestra que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí mismo, en Gran Canaria, hay un montón de pueblos aún sin un punto de predicación.
Hay un montón de pueblos aún donde no hay personas que se congreguen y se reúnan para orar y para alabar a Dios. Y Jesús nos enseña que Él recorría todas las ciudades y aldeas. No lo hacía por hobby, no lo hacía por turismo, no lo hacía para adelgazar, lo hacía porque Él quería que conocieran lo que estaba sucediendo en ese momento. Él quería que el reino se acercara a aquellas personas. Como podemos leer más adelante en el capítulo siguiente, dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y saben una cosa, hermanos, muchas personas no pueden experimentar el amor de Cristo porque no hay quien se lo lleve. No hay quien esté dispuesto a pagar el precio, porque no hay quien esté a la altura del Evangelio para acercarles el reino de los cielos a sus vidas. Es necesario que nosotros seamos un pueblo con la capacidad y con la unción del Espíritu Santo para llevarles a Cristo, para poder encarnar la vida de Cristo en nosotros y que la gente pueda ver ese gran amor, que la gente pueda ver ese carácter de Jesús, que la gente pueda ver la manifestación real de lo que nosotros decimos ser cristianos, seguidores de Cristo. Este andar nos enseña la palabra que tenía un propósito. Dicho propósito era el de llevar a las personas enseñanza. Qué tremendo. Pues puede ser que en ocasiones el pueblo de Dios rechace la enseñanza. Aprovecho y hago otro paréntesis y le animo, cuando hagamos cursos bíblicos, cuando hagamos estudio de la palabra, apúntese, porque siempre es bueno y necesario para nuestras propias vidas aprender más acerca de aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia relata que Jesús enseñaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio, porque el pueblo judío debía saber que el Mesías ya se había acercado, que aquel Salvador que está reflejado en el Antiguo Testamento se había encarnado. Sin embargo, aquellos le rechazaron. Y saben una cosa, en muchas ocasiones el pueblo de Dios, su iglesia, es rebelde y rechaza a Jesús. Resiste a Dios. Resiste todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Y eso es una actitud, hermanos, que deberíamos cambiar. Necesitamos, por la gracia divina de Dios, que el Señor toque nuestros corazones y que podamos ser sensibles a su enseñanza. Según algunos estudiosos, el total de kilómetros que Jesús caminó en sus viajes fue aproximadamente de 34.634 kilómetros en 3 años que duró su ministerio. Desde los 30 años hasta los 33, Jesús caminó 34.634 kilómetros. Un promedio de 32 kilómetros por día. Fíjese si Jesús andaba. ¡Wow! Es verdad que no había ni guagua, no había taxi, no había manera. La única forma de desplazarse era andando, caminando. Pero caminaba una media diaria de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, a vecindario. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Y con razón, dice la Biblia en varias ocasiones que Jesús, muy a la tarde, cansado, se apartaba a orar. Se apartaba a recuperar fuerzas, porque estaba cansado, porque todo el día caminaba para predicar. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos a caminar para enseñar y predicar el Evangelio. Tal vez no tengamos que caminar andando hasta vecindario, pero a lo mejor tengas que tomar una guagua y ir donde alguien que necesita recibir la palabra de Dios, que necesita recibir enseñanza, porque eso es el ejemplo que Jesús nos dejó. Y les animo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, a que lo hagamos, a que lo recibamos. El mundo allí fuera tiene una gran necesidad del amor de Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás andando para enseñar y predicar el Evangelio?
Piensa, piensa a ver si le estás compartiendo al menos a una persona, al menos a una. Y no me digas, no, es que yo no he estudiado la Biblia, yo no sé, porque si el Señor ha tocado tu corazón, tu propio testimonio vale. Vemos cantidades de testimonios en los evangelios de gente que era sanada y que enseguida predicaban el evangelio. Enseguida compartían el amor de Cristo. ¿A quién le estás hablando de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de Dios? Estas son preguntas para que reflexionemos y para que veamos, escudriñemos, para que escarbemos en nuestros corazones, a ver si quizás en esa área aún tenemos que trabajar y esforzarnos. Porque el andar, aunque estoy hablando de manera figurativa, el andar de aquí a vecindario, requiera tomar una guagua para ir a enseñar a alguien, requiere de un esfuerzo. Y hay un costo que pagar. Jesucristo mismo dijo, aquel que quiera seguirme debe tomar su propia cruz. Aquel que quiera venir en pos de mí debe tomar su propia cruz y seguirme. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús y queremos ser como Jesús, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús recorría los pueblos y las aldeas para enseñar y para predicar el evangelio y para anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Esa es la buena noticia. No hay otra. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. En segundo lugar, para ser como Jesús, debemos sanar. La segunda parte del versículo 35 dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lógicamente, quien sana es Dios, no es ninguno de nosotros. Sana a Dios por medio de su Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Hoy en día el mundo está herido de muerte, hermanos. Y dicha muerte, más que física, es espiritual. Porque los avances científicos hacen que la vida cada vez sea más larga. Hoy en día la gente dura más gracias a los medicamentos, gracias a las terapias, gracias a una vida sana. Pero están muertos en vida porque su espíritu está muerto. El pecado tiene a miles de millones de personas caminando en vida y muertos en espíritu. Y Jesús lo sabía. Y por eso Él recorría todos los pueblos y ciudades, enseñando y predicando, pero también sanando toda enfermedad. Y voy a volver a hacer énfasis en esto. Estamos haciendo un curso que se llama Renuevo. Son 12 lecciones. Y es un curso que nos ayuda a tener una sanidad integral, interior. Estamos aprendiendo a reconocer que en muchas ocasiones nuestros comportamientos son producto de cosas que arrastramos aún desde la infancia, incluso desde el vientre de nuestras propias madres. Y es una forma de traer liberación a nuestras vidas. Les animo a que hagan los cursos. Les animo a que aprecien lo que el Señor pone al servicio de su iglesia. Porque son tiempos, hermanos, en los cuales podemos ser limpios. El Señor quiere limpiar nuestros corazones. Y muchas veces cuando somos limpiados en nuestro interior, hay sanidades físicas porque van entrelazados. Muchas enfermedades psicosomáticas que le llaman son causa de orgullo, de odio, son causa de heridas profundas sin sanar, son causas de traumas en la niñez y por eso nuestros propios comportamientos. Por eso debemos escudriñar y limpiar, que el Señor nos limpie. Así que te animo a que hagas los cursos. Son tiempos preciosos, es por tu bien.
La iglesia, hermanos, de Jesucristo tiene poder y autoridad para sanar enfermedades y dolencias. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo y lo he visto y lo he vivido. Si no, no lo diría. Lo he vivido en mis carnes propias. He visto cosas que digo, Señor, he visto a personas levantarse de una silla de ruedas al lado mío, literal. Yo lo creo por eso, porque lo he visto. Así que, hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene poder y autoridad para sanar dolencias. Solamente debemos creer en aquel que es capaz de hacerlo y no quedarnos estáticos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia activa, dinámica, que se mueve por el río en las aguas del Espíritu Santo y que no se conforma hasta que Dios no obre. Amén. Necesitamos ser conscientes de que la tarea que tenemos es una tarea divina, profunda, trascendental, que traspasa nuestro tiempo y nuestro espacio, que es para una vida eterna de una persona. Si algo nos muestra la Biblia es la vida de Jesús. Y si hay algún propósito en estos libros que están escritos aquí, estos 66 libros, es la historia de amor jamás contada en toda la humanidad. Y esa historia de amor se trata de Dios que entregó a su propio Hijo, a su único Hijo, en sacrificio, para que muriera, derramara toda su preciosa sangre y nos diera la oportunidad de ser salvos, limpios, y nos diera la oportunidad de tener una salvación y una vida eterna. La gente se muere y no se va al cielo, hermano, si no conoce al Señor. Y esto no lo digo para que teman, para que tengan miedo. Lo digo porque es la realidad, es lo que nos enseña la Biblia. No lo digo yo, esto no lo enseña la Biblia. Si morimos y no hemos conocido al Señor o le hemos rechazado, la única opción que hay es abajo. Por eso es sabio y es inteligente aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y pedimos en esta mañana que su Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que aún no lo han hecho. Hoy en día hay tantas personas necesitadas de Dios. Lo único que debemos hacer es ir a buscarlas. Eso es como el dicho que dice, el dinero está hecho, solamente hay que encontrarlo, ¿no? ¿No he escuchado ese dicho? Pues almas perdidas allí fuera hay por montones. Nuestra misión es buscarlas, encontrarlas y traerlas a los pies de Cristo. Si algo tiene, algún propósito tiene la iglesia, es que la gente, que la humanidad conozca al Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso Jesús estableció la iglesia. Y por eso dice en Marcos capítulo 16, verso 15, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, ¿verdad? Y termina un evangelio diciendo eso, pero es que termina el evangelio también de Mateo diciendo lo mismo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas estas cosas que yo os he enseñado. Así que si hay un propósito es el de alcanzar almas para Cristo. Y yo creo que no hay mayor privilegio que servir a Dios con esa carga, una carga evangelística, una carga de ver familias restauradas, una carga de ver personas siendo sanadas, de ver matrimonios siendo liberados de la opresión del enemigo, una carga, hermanos, de ver a su iglesia, una iglesia siendo sana, sanada, de poder tener en nuestros corazones pueblitos que están allí en la montaña donde no hay ni un solo punto de predicación, donde nadie se reúne para hablar del amor de Cristo. Necesitamos en el nombre de Jesús tener esa carga como iglesia. Necesitamos poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Es urgente, hermanos. Los tiempos no son buenos y la gente cada vez se pierde más y más. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que no solamente anda, sino que también enseña. 11 personas al día en España deciden
que la mejor salida a sus problemas es quitarse la vida. Y yo me pregunto, ¿a dónde irán, Señor? Dice el apóstol Pablo allí en su carta a los romanos, ¿y quién irá? ¿Y quién les predicará? ¿Y quién les va a anunciar? Somos nosotros, hermanos. ¿A dónde se van estas almas? ¿Será que la iglesia les predica? ¿Será que hay algún hermano que les habla? El apóstol Pablo por eso es enfático y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Necesitamos urgentemente tener carga evangelística, hermanos. Necesitamos alcanzar a otros para Cristo. Si vas a tener algún día un galardón en el cielo, va a ser por esa preciosa labor, la de alcanzar a otros para el Señor, no por otra cosa, no porque prediques bien, cantes bien o hagas lo que sea bien, sino por tener un corazón como el corazón del Padre, un corazón que ama las almas, que ve la necesidad de los otros y se conmueve, que ve el dolor que hay allí fuera, que ve el sufrimiento y se compadece, que tiene empatía con aquellos que están necesitados. ¿Dónde está la iglesia? ¿Será que alguien les comparte la buena noticia? Me temo que en la gran mayoría de casos no. Y eso es precisamente lo que Jesús nos enseña en este pasaje, a no quedarnos en la comodidad en la que nos es tan fácil acostumbrarnos, a no ser estáticos, a salir y predicar, a aprovechar cualquier oportunidad para proclamar que nuestro Redentor vive. No tenemos un Dios muerto. Nuestro Señor Jesucristo murió y al tercer día la tumba estaba vacía porque resucitó. Resucitó. ¿Y saben una cosa? Dejó como evidencia a las mujeres de aquel entonces, en aquel contexto, que fueran las primeras en saberlo, que fueran las primeras en ir a esa tumba y decir, Jesús no está, aquí algo ha pasado. ¿Y saben por qué? Porque a la mujer no le tenían valor en aquel entonces y Jesús vino y rompió con ese paradigma para que el testimonio de las mujeres fuera sellado en la palabra de Dios, porque Él nos ama, hermanos. No se imaginan cuánto nos ama. Nuestro Redentor vive. ¿Estás sanando en el entorno en el que tú te encuentras? ¿Estás sanando? ¿O en tu casa hay discusiones, pleitos, contiendas, enfados, enojos, iras, rabias, odio, heridas sin sanar? ¿Estás sanando allí donde estás, en tu casa? Porque el tener todo ese tipo de sentimientos y actitudes en contra de nuestro prójimo, en definitiva, al único que hacen daño es a nosotros mismos. La falta de perdón. Yo creo que es una tarea imprescindible para la iglesia, aprender a perdonar. Y por eso Jesús fue también contundente cuando el apóstol Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Yo creo que Pedro ya estaba un poco cansado de perdonar y dijo, bueno, esta será la última, ¿no? Si me da la oportunidad ya no le perdono más. Y Jesús le dijo, pues hasta 70 veces 7, amigo Pedro. Así que le quedaron los ojos así, ¿no? Le quedaron, como dice el dicho, le quedaron los crespos hechos. Él quería terminar de perdonar, no perdonar más, pero Jesús le dijo, tú tienes que seguir perdonando siempre. Aún más, debes perdonar a tus enemigos. Orar por ellos, amarlos. Wow. ¿Estás sanando tú en el entorno en el que te encuentras? Y más aún, ¿sales a sanar en el lugar en el que vives? Porque ¿saben una cosa? La palabra de Dios dice que nosotros somos luz y somos sal. Y que la luz sirve para alumbrar. Y que una ciudad asentada sobre un monte no puede ser ocultada. Nosotros
hemos nacido y tenemos el propósito de alumbrar. Y la sal, evidentemente sirve para salar, pero cuando hacemos un estudio acerca de lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta que la sal también ayuda a proteger los alimentos para que no se pudran. La sal también tenía un valor en aquel entonces, de ahí la palabra salario, hoy en día nómina, tenía un valor muy alto porque con eso pagaban a la gente, con la sal. Entonces, si nosotros somos sal, estamos llamados a salar la sociedad que se está pudriendo, a conservarla. Y nosotros tenemos un valor muy alto, hermano. Debemos salir a sanar el lugar en donde vivimos también. Que todo el barrio se entere que somos cristianos. ¿Saben una cosa? La gente no se avergüenza de ser lo que es. Y es muy respetable porque cada quien tiene derecho a elegir su forma y su manera de vivir. Pero nosotros como cristianos no debemos avergonzarnos de ser hijos de Dios. Para nada, hermanos. Es un honor y un privilegio ser creyentes, ser cristianos, ser seguidores de Cristo. En tercer lugar, para ser más como Jesús, debemos ser compasivos. Dice capítulo 9, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús pudo ver las multitudes porque salía y recorría, no por otra cosa. Porque Jesús no estaba en su casa viendo el Netflix, ¿no? O el Facebook. Jesús salía, era intencional. Él sabía cuál era el propósito de él. Él vio las multitudes porque salía. Pudo tener compasión de ellas porque conocía sus realidades, porque se acercaba a ellos, porque caminaba con ellos. ¿Ustedes creen que Jesús, sus discípulos y toda la gente que estaba siguiéndoles daban a lo mejor buen olor? Yo pregunto, ¿en el sol que hace en Israel, en el Medio Oriente, ustedes creen que olían bueno? Olían a sudor, ¿verdad? Y Jesús olía a sudor porque estaba con ellos. Y eso nos habla de un corazón paternal, de un corazón pastoral, de un corazón que se conmueve y que se identifica con el dolor ajeno, que no hace caso omiso a las necesidades y a las realidades de los otros. Jesús pudo darse cuenta de lo que ellos padecían. Es necesario saber también que hoy en día hay muchas personas con necesidades de todo tipo, afectivas, emocionales, económicas, pero sobre todo espirituales. El hecho de que nosotros vayamos y ayudemos no garantiza que las personas se vuelvan seguidores de Cristo. Podemos ayudar a las personas acompañándolos en oración, preocupándonos por ellos, intentando solucionar en la medida de nuestras posibilidades sus problemas. Pero nada de esto va a garantizar que sigan a Cristo, porque es una decisión personal. Sin embargo, debemos orar y pedirle a Dios que su Espíritu Santo les convenza, porque el Espíritu Santo tiene esa tarea. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Él es el que redarguye. Él es el que nos incomoda cuando estamos andando mal. Él es el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que viene con su voz apacible y me dice: Germán, lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás pensando no es de Dios. Como estás viendo las cosas no es la voluntad de nuestro Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Es inteligente, se conmueve, se entristece. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos hable. Solamente un encuentro con nuestro Señor Jesucristo puede cambiar
la vida de las personas, puede hacer esa obra. Jesús nos enseña que debemos tener compasión porque las personas están desprotegidas, desamparadas y dispersas. Es así. Basta ver la realidad de hoy en día. ¿Cuántas familias rotas, monoparentales? El matrimonio hoy en día no tiene ningún valor. La familia bíblica y natural la han desacreditado y se han inventado todo tipo de engaños de Satanás y quieren tomar a nuestros niños y enseñarlos a su propia manera, engañarlos, mentirles, porque desde principio Satanás ha sido padre de mentiras y es engañador por naturaleza. Esa es su mejor profesión, engañar, confundir, y es lo que quiere hacer, y por eso quieren eliminar la familia bíblico y natural. Por eso el ataque contra la familia. Jesús nos enseña, hermanos, a tener compasión de todas estas realidades. Aquellos no tienen quien vele por ellas, y saben una cosa, en la gran mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, vamos a ellos, les hablamos, les compartimos, y el orgullo y la naturaleza pecaminosa que mora, ese espíritu y esa influencia demoníaca tan fuerte que hay en estos tiempos, crea una barrera de orgullo, de soberbia, que no deja que las personas sean humildes para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Se tienden a crear barreras en donde nadie se involucre con ellos. Desafortunadamente no tienen pastor, porque ellas mismas no dejan que así sea. Pero damos gracias al Señor que la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo, sigue avanzando. Y su palabra, hermanos, sigue libre, como dice el apóstol Pablo. Él estaba preso y dice, aunque yo esté preso, su gozo era que la palabra seguía libre. Y nosotros tenemos esa libertad de poder seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Hay solución. Pero la iglesia del Señor debe ser como Jesús. En Lucas nos habla también algo muy parecido. ¿Lo tienes por ahí? Lucas. Lucas 17, 11 en adelante dice, voy a buscarlo aquí en la Biblia un momento, Lucas 17, 11 en adelante dice, dijo Jesús a sus discípulos, 11 aquí, yendo Jesús a Jerusalén, nuevamente vemos a Jesús de manera intencional, caminando, andando, yendo a propósito por las personas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque la lepra era sinónimo de maldición, porque la lepra es sombra o es tipo o es paralelo, se asemeja o es igual a pecado. Y dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ellos no se podían acercar, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, encima era del pueblo con el cual se llevaban tan mal. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Obtuvo sanidad física y obtuvo salvación de su alma. Pero fíjese qué interesante, de 10 a los cuales el Señor les, les envió para ser sanados, tan solo uno regresó glorificando al Señor. Así que no es de extrañar que nuestro mensaje en muchas ocasiones sea rechazado. Debemos aprender a darnos cuenta que eso hace parte de la vida cristiana. Amén. Necesitamos saber que dice en Mateo capítulo 5, cuando habla acerca de las bienaventuranzas, que si somos vituperados, o sea, si somos rechazados, si somos insultados, si somos despreciados, entonces nosotros somos bienaventurados. Tremendo. Bienaventurados seréis cuando por mi causa, por mi nombre, os vituperen, os rechacen. Puede ser que de 10, uno oye el mensaje y se convierta. Puede ser que los 10 se conviertan. Pero no te desanimes. Ánimo. Como Jesús debemos ser, hermanos. Debemos ser como Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Debemos hacer las cosas como Jesús. Debemos andar como Jesús anduvo. Debemos sanar como Jesús sanó. Y debemos también nosotros ser compasivos de la misma forma que Jesús lo hizo. Amén. Gloria al Señor.